Padre Cristo, hermanos, ¿cuántos están contentos en esta hora, hermanos? Estamos en la casa de Dios. Estaba oyendo las alabanzas. Realmente yo sentía la presencia de Dios, hermanos, cómo se estaba moviendo en todas las alabanzas. Es un fuego, ¿verdad? Que viene de todos estos días que hemos estado aquí en la iglesia congregándonos, sacrificándonos, hermanos, y el Señor, créanme que nos da la paz, nos da la confianza, la fe, ¿verdad? De seguir hacia adelante, de seguir creyendo en Él, porque el tener fe en Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Hay gente, hermanos, que quisieran estar aquí, pero no pueden porque su fe de alguna manera ha menguado. Otros no tienen fe, pero la fe que nosotros tenemos del Hijo de Dios, Él nos las ha dado a nosotros, y por eso estamos aquí en este lugar, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle sobre todas las cosas. Amén, hermano, aleluya. Así que yo lo invito para que se desentuma, para que se pueda estirar, relájese, hermanos. Vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Aleluya. Yo le invito a que abra la palabra de Dios en el libro Segunda de Reyes 5:1 en adelante, hermanos. Segunda de Reyes 1 en adelante. Aleluya. Está adelantito de Samuel y atrasito de Crónicas. Aleluya. Gloria a Dios. Con un fuerte amén los que estén listos. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Diga todos, hermanos, valeroso en extremo, pero leproso. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor, por tu gran misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que esta palabra salga y toque el corazón de tus siervos, el corazón, Padre Santo, de aquellos que necesitan aceptarte a ti, aquellos que necesitan reconocerte como el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos. Entonces me siento, hermano, glorificando el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Miraba, hermanos, cómo iba a aplicar esta predicación, este mensaje. Y el título, ¿verdad? Pues es valeroso, pero leproso. Una persona, hermanos, ¿verdad? Naamán, dice la escritura. Un hombre que el rey de Siria lo tenía en alta estima. Un hombre que había dado a Siria grandes victorias. Un general, ¿verdad? El cual estaba acostumbrado a honrar y ser honrado. Un general el cual el rey de Siria lo tenía en una alta estima. ¿Por qué? Porque era un hombre poderoso, era un hombre valiente, era un hombre que sabía hacer estrategias de guerra, era un hombre que estaba dispuesto a morir por su patria y le había dado muchas victorias al pueblo de Siria, hermanos. Y allí estaba, ¿verdad?, el general Naamán, siendo, ¿verdad?, valorado por su rey. Y este hombre, Naamán, hermano, era como pues un coronel, un hombre muy importante, ¿verdad?, en esos días, en el cual estaba acostumbrado a ser honrado, a estar en fiestas en donde ellos mismos, ¿verdad?, celebraban las batallas, las victorias, en donde se rozaba, ¿verdad?, con gente importante, en donde tal vez este hombre llevaba su traje de general, el cual escrito, ¿verdad?, a un lado de su costado, en su pecho, hermanos, las banderas en donde él había sido
sido victorioso, en donde Dios, ¿verdad?, le había dado la victoria a este general. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que aunque la palabra del Señor lo está representando como una persona importante, como un general, ¿verdad?, que no tenía temor de estar enfrente de la batalla y que sabía hacer estrategias de guerra, hermano, dice la palabra que este hombre era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, hermanos. Y ahí es donde está el detalle de ese hombre. Como alguien, ¿verdad?, le puede poner un pero a este hombre. Dice la palabra, hermano, que aunque este hombre era un hombre imponente, un hombre inteligente, este hombre tenía un grande problema. Este hombre, hermano, se encontraba entre la vida y la muerte. Ese hombre, dice la palabra, hermano, que estaba muriendo día a día. ¿Por qué? Porque estaba contagiado con una lepra, hermano. Y la lepra en aquellos días, dice la palabra, dice las escrituras, que era como una llaga, hermanos, que se abría en su piel, en la espalda, y llenaba todo su cuerpo, de tal manera que poco a poco aquel hombre se iba pudriendo, ¿verdad?, ante la sociedad. Pero Naamán, hermano, cubría, ¿verdad?, esa lepra con aquellos trajes esplendorosos que él se ponía día a día, ¿verdad? Pues es como el día de hoy, que se visten los generales con unas vestiduras hermosas, ¿verdad?, con estrellas, y se visten bien, y cualquiera que en donde van ellos dicen, mira, ya va el general, y muchos lo saludan y les tienen respeto, y van a grandes fiestas, ¿verdad?, y los pues veneran de cierta manera. Y se dan a respetar y lo respetan porque saben la importancia que es, ¿verdad?, un general que ha dado grandes batallas. Pero la Biblia dice, hermano, que su traje lo cubría. Cubría a este general, ¿verdad?, en el cual la lepra lo estaba consumiendo día a día. Y dice la escritura, hermano, que un día ese hombre estaba en su casa y por naturaleza, hermano, cuando uno tiene una enfermedad, mirando, ¿verdad?, la vida de Naamán, este hombre importante, yo me lo imagino en su casa, después de estar con el rey, de estar con sus compañeros, de rozarse, ¿verdad?, con gente importante. Se va a su casa y se encuentra con su realidad, que al quitarse, ¿verdad?, el traje de general, en la forma en que su esposa tal vez lo tenía que ayudar, porque cuando una persona se llenaba de llagas y la piel se le empezaba a caer poco a poco, tal vez su esposa lo vendaba con gasas, con ungüentos, y tenía que recibir ayuda para poderle quitar el traje tal vez que él usaba en ese entonces. Y Naamán sufría, hermanos, cada día. Y él estaba en su casa en ese momento. Y tal vez le decía a su esposa, ¿sabes qué? Ya no puedo más con esta enfermedad. Pero la gente lo miraba imponente y poderoso a Naamán, porque así tenía que ser la apariencia de Naamán. Pero la realidad de las cosas estaba en su casa, hermano, que él estaba sufriendo y estaba muriendo día a día. Y dice la palabra, hermano, que ahí trabajaba una muchacha. En la casa de Naamán trabajaba una muchacha que había sido sacada de la esclavitud del pueblo de Israel. Y no sé por cuánto tiempo estaba trabajando en la casa de Naamán. Y tal vez esta muchachita que trabajaba con Naamán, ella podía mirar, ella podía escuchar, ¿verdad? Porque ahí trabajaba en su casa, tal vez había llegado a hacer amistad con la esposa de Naamán. Tenía el conocimiento de que este hombre pues estaba muriendo poco a poco y que la lepra, ¿verdad? Era algo típico del pecado, de una vida mala, de
de destrucción, de impiedad, ¿verdad? Por hacer cosas malas, tal vez por matar a sangre fría, tal vez por matar a niños, tal vez por matar a ancianos, porque un general, hermano, en aquellos entonces cuando iban y trataban de conquistar, ¿verdad? Un pueblo, ellos iban en su mentalidad, ¿verdad? Que el que se toparan enfrente lo tenían que matar. Y claramente, ¿verdad? Pues iban y capturaban y se llevaban de esclavos, ¿verdad? A la gente que podían, y se la llevaban para que les sirvieran en su pueblo natal. Y ahí estaba esta muchachita, hermanos, como dice la palabra. Ahí estaba, ¿verdad? Esta muchacha escuchando y mirando lo que Naamán estaba sufriendo. Y dice la palabra que la muchacha le dice a la señora, a la esposa de Naamán: si mi amo, si mi señor tan solo fuere allá a Israel, hay un profeta que habla con Dios, él lo sanaría, él oraría a Dios porque habla con Dios y lo sanaría. Y cuando esta muchacha le dice a la esposa de Naamán estas cosas, yo no sé si Naamán estaba escuchando. Yo no sé si Naamán, ¿verdad? En cierta mañana se estaba vistiendo para ir y presentarse al rey. Yo me imagino como que Naamán se levanta y le dice a esta muchacha: ¿qué estás diciendo, niña? ¿Qué estás diciendo, muchacha? ¿Me estás diciendo que allá en tu tierra, Israel, hay un profeta que puede sanarme? ¿Qué haría usted, hermano? Aleluya, que si alguien le dijera: ¿sabes qué? Allá en cierto lugar está un pastor, o está un evangelista, o está un hombre, un siervo de Dios que puede orar a Dios y puede sanar de ese cáncer. Puede orar por ti y que toda la maldad que hay en tu hogar, en tu casa, puede salir. ¿No te asombrarías? ¿No te quedarías palmado, hermano, de oír? ¿Por qué? Porque Naamán, hermano, tenía tiempo de que él había ido a los mejores doctores tal vez, y había gastado dinero para poderse curar de esa enfermedad, pero nadie lo podía curar. Porque la lepra, hermano, era un tipo del pecado. La lepra era un tipo del pecado en donde la palabra del Señor, ¿verdad?, es muy clara, y había muchos tipos de lepra, así como muchos tipos de cáncer, que hay cánceres muy agresivos que inmediatamente, ¿verdad?, te llevan a la fosa común. Como hay cánceres que poco a poco, ¿verdad?, van acabando con tu vida, o cánceres que tienen cura, hermanos. De la misma manera, la lepra, hermano, era una lepra que se consideraba agresiva o que tenía cura. La lepra que tenía Naamán era una lepra agresiva que cada día iba acabando con su vida, en donde él sabía que tarde o temprano un día ya no iba a amanecer. Pero cuando escucha a esta niña, hermano, a esta muchacha, que allá en Israel había un profeta que lo podía sanar, dice la palabra, hermano, que Naamán va con el rey de Siria, ¿verdad? Y le dice: fíjate que me dijo una muchacha que trabaja conmigo, de esas que hemos traído de la esclavitud de Israel, que allá en su tierra hay un profeta que habla con Dios y que me puede sanar. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y dice la palabra que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Él pensó, hermanos, yo creo que se fija bien en esta escritura. Naamán era un hombre que estaba acostumbrado a ir con el rey y adorar a un dios pagano, a un dios el cual, ¿verdad?, veneraban, le hacían culto, lo idolatraban,
Como en el día de hoy, ¿verdad? Que tanta gente, ¿verdad? Tiene muchos dioses. Así Naamán, siendo un hombre importante, tenía que acompañar al rey y darle honor a un dios llamado Rimón, que quiere decir el dios relámpago o el dios de la lluvia, o el dios que bendice la tierra, o el dios que maldice la cosecha. A ese hombre estaban adorando, y a ese hombre le llevaban ofrendas para que bendijera la tierra, para que hubiera prosperidad en Siria. Y entonces, teniendo esa costumbre, ¿verdad?, de adoración, porque así había sido enseñado Naamán. Dice que agarra plata, agarra oro y agarra vestidos y dice, pues tengo que llevar, porque va este hombre que no conozco, que dicen que habla con Dios. Él dijo, ha de ser un Dios común y corriente. Voy a ir y pues le voy a llevar ofrenda para que le dé a su Dios, para que me sane. Y dice la palabra de Dios que él se va en su cabalgadura, se lleva a unos cuantos soldados con él, cabalgando en su carruaje y de escolta, y van como más o menos como a 300 millas, y no sé si llegarían en una semana, en 2 o en un mes. Y dice la escritura, hermano, que el rey ya había mandado cartas al rey de Israel para que recibieran a Naamán y que hablara con este profeta llamado Eliseo, para que orara con él, ¿verdad? Y pudiera así limpiar su lepra. Y el rey de Israel, hermano, dice la escritura que cuando miró la carta que le enviaba el rey de Siria, rasgó sus vestiduras, y la gente se espantó tanto que empezó a decir, ¿qué le pasa al rey? ¿Qué está sucediendo? Porque cuando un rey se rasgaba las vestiduras era porque había un peligro, una amenaza de que iba a ser invadido, o que iba a haber una guerra, una revolución, y la gente estaba espantada. Y entonces estaba ahí el profeta Elías y escuchó, ¿verdad? Oye, ¿por qué el rey de Israel se ha rasgado las vestiduras? No, pues que dicen que leyó una carta que mandó el rey de Siria, que tienes que recibir a un hombre en Naamán, porque el rey de Israel estaba asustado, porque decía, pues quién soy yo para poder sanar a este hombre, porque si me mandan a este hombre para que aquí sea sanado, y si no sana, pues vamos a hacer ocasión de que pues se levante una guerra, me están provocando. Y dijo Eliseo, pues mándenme ese hombre para acá, y yo oraré por él y yo voy a sanar. Y dice la palabra, hermano, que llegando, ¿verdad?, a Naamán, allá donde vivía Eliseo, no sé dónde vivía Eliseo, tal vez allá en una sierra, tal vez entre las montañas, y Eliseo tal vez, ¿verdad?, en esa mañana, no sé si hacía frío o hacía calor, pero ahí estaba Eliseo hablando con Dios, hermano. Tal vez calentando un café o cobijado, ¿verdad?, teniendo frío, no lo sé, pero hablando seguramente con Dios. Y dice que de repente llega Naamán hasta la casa donde estaba Eliseo, hermano. Y Eliseo oye cuando llega la cabalgadura y manda a uno de sus siervos y le dice, a ver, ve y fíjate a ver quién es este hombre. Y ya va el siervo de Eliseo y ya le dice el siervo, es el hombre Naamán, mi señor. Es el hombre el cual es el general, el cual está lleno de lepra. Y le dice Eliseo, bueno, ve, dile que vaya al río Jordán y se meta 7 veces al río Jordán. Y Naamán, hermano, dice la escritura que Naamán pensaba, ¿verdad?, que este hombre iba a salir. Decía Naamán en su pensamiento, cuando yo llegue, este hombre a darse cuenta que yo soy general y que vengo con plata, con oro y con vestiduras para dárselos, para regalárselos como ofrenda, pues va a salir y me va a recibir
tal vez me va a honrar y me va a dar una buena recibida y va a orar a Dios y va a tocar el lugar en donde está la lepra y yo seré sanado. Pero no fue así. Dice la escritura, hermano, que Naamán, cuando se da cuenta de que Eliseo no quiso salir a recibirlo, y que le dice: ve y métete ahí a ese río y lávate 7 veces para que sea sanado. El hombre se enojó tanto, hermano, que él decía en su corazón: ¿por qué me mandan meter a ese río? Ese río lodoso. El río Jordán era un río, hermano, que pues no era muy ancho, pero llevaba corriente. Y en ese río la gente, ¿verdad?, metía a sus ganados, y era un río lodoso que siempre estaba sucio. Y Naamán dice: ¿cómo me mandan a meterme a ese río sucio? Allá habiendo tantos ríos en Damasco, cristalinos, en donde el agua está limpia. ¿Por qué este hombre no mandó decirme que me metiera allá a mi tierra? ¿Por qué me hace venir hasta este lugar desde tan lejos para decirme que me meta al agua? Y Naamán estaba enojado, hermanos, porque él pensaba, hermano, que iba a salir el profeta. Pero no fue así. Y Naamán, ¿verdad?, se volvió y se fue enojado, dice la escritura. Dijo: vámonos de aquí. Hemos venido en vano. Hemos venido en vano, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me manden meter a ese charco lodoso? Pero ahí estaba, hermano, uno de sus criados. Y se le acercaron temidamente, ¿verdad? Y hablaron a él diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no lo harías? Es decir, o sea, si él te mandara a hacer algo, cualquier otra cosa, menos que te metieras a ese río lodoso. Si él te dijera: ¿sabes qué? Ve y tráeme de allá del cerro una chiva o un becerro para matarlo y sacrificarlo, ¿no irías por él para que tú fueras sano? Y le rogaba, ¿verdad?, que no se fuera. Y le decía su criado: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo haría? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Mira, hermano, eso tiene un significado para cada uno de nosotros. Naamán estaba en un momento muy difícil de su vida. Estaba muriendo físicamente, espiritualmente. La muchacha ya le había dicho que allí en su tierra este profeta hablaba con Dios y que sanaba a la gente que se acercaba a él, porque en ese tiempo era el medio en que Dios estaba usando a los profetas para acercar a su pueblo, para hablarle a su pueblo. La muchacha ya le había advertido que era un profeta de Dios, y Naamán lo sabía. Naamán sabía que el Dios de Israel le había dado muchas victorias a Israel. Le había conquistado varias naciones a través del poder de Dios, porque el pueblo de Israel había creído en Dios. Pero también el pueblo de Israel le había dado las espaldas. Y Naamán lo sabía. Sabía que un día Dios había descendido con ellos y caminaba con ellos. Y Naamán tenía el conocimiento, pues era general, hermano, y había oído la historia de Israel, que había sido una nación poderosa, una nación que no cualquiera se quería meter con ellos.
Pero el pueblo había menguado. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo había dejado de ayunar. El pueblo había dejado de levantarle holocausto al Rey Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Y Naamán seguramente estuvo cuando conquistaron Israel, estuvo ahí presente. De tal manera que ahí estaba esta muchacha en su casa. Y tenía ese conocimiento, hermano, pero el orgullo era más grande que él. Yo creo que en ese momento Naamán prefería morir a meterse a ese río lodoso. Porque dice la palabra, cuando empezó, ¿verdad? El amigo, el sargento, el soldado, no sé qué sería. De tal manera que le decían, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Qué tan importante es, hermano, cuando nosotros tenemos a un amigo que nos sabe aconsejar. Qué tan importante es tener un hermano que nos sabe aconsejar conforme a los propósitos de Dios. Qué tan importante es para la iglesia prestarle oído, ¿verdad? Al amigo que te aconseja. Mira, no vayas por este camino, ven por este camino. Qué tan importante es oír, ¿verdad? Que allá en tu trabajo, en tu casa, ¿verdad? Hay un amigo que te dice, mira, ve a la iglesia del Dios viviente. Ve a la iglesia con los cristianos. Si ya no encuentras una salida, si ya no encuentras un remedio para tu mal, si ya no encuentras un remedio, ¿verdad? Para ese vacío que hay dentro de ti, ve a una iglesia cristiana y busca a Dios. Naamán tenía la salvación a un paso. Ahí estaba ya Naamán, cerca del río, pero aún todavía estaba dudando. ¿Me meteré o no me meteré? Yo no vine a meterme a ese río lodoso. Y en su mente, ¿verdad? Se le venían los ríos de Damasco, los ríos cristalinos, en donde las piedras y los pececitos se podían mirar. ¿Por qué no mandarme ahí a ese lugar? Decía. Pero a veces no es como nosotros queramos, hermanos. A veces no es como nosotros pensamos, sino como manda Dios. Porque dice la Biblia que Naamán obedeció a aquel hombre que le estaba diciendo, Naamán, pues métete, hombre, ya estás aquí. ¿Qué te cuesta meterte? Mira, pues si no sanas, pues nos vamos y ya no pasa nada. Y dice la palabra que entonces descendió y se empezó a meter Naamán. Y en el proceso, hermanos, de lavamiento, porque tenía que zambullirse 7 veces hasta quedar tapado. Y 1, y 2, y 3, y Naamán pensaba que pues no va a pasar nada, hombre. Van 3 veces y no miro que porque las manos todas blancas, todas engrietadas. Porque cuando a uno le hablan de Dios, empieza uno a dudar como, y de veras sí voy a ser sano. Y de veras me voy a sentir limpio de mis faltas, limpio de mis pecados. Porque la lepra, hermano, representa el pecado en el día de hoy. El pecado, hermano, está en todas partes en el día de hoy. Está en el televisor. La idolatría está en el televisor. Cuando tú prendes el celular, nos inclinamos al celular por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas. Los muchachos creo que batallan, ¿no? el día de hoy mucho más horas. Viven con ellos, comen con ellos, cenan con ellos. La televisión es una enfermedad que va carcomiendo cada día al cristiano también.
Cuanto más a la gente que está en el mundo, que no tiene el conocimiento, ¿verdad?, de las cosas que se están enseñando. Y la gente viene y quiere buscar también una solución como Naamán. Pero empiezan a dudar. En verdad, si yo voy a la iglesia y me bautizo, en verdad voy a ser salvo, en verdad voy a ser sano, en verdad Dios va a perdonar mis pecados. Y ahí estaba Naamán 3, 4, 5 veces y los embutían hasta dentro del agua y lo levantaban y pues nada todavía. Y dice la palabra de Dios que la séptima vez lo vuelven a meter otra vez y lo vuelven a levantar en ese río lodoso. Y todavía Naamán dudaba. Dice, no voy a ser sano. Yo no puedo creer que por meterme al agua se me va a ir esta lepra. Pero dice la escritura, hermano, que a la séptima vez los zambullen al agua por séptima vez. Y cuando sale la piel como un niño, hermano, le fue restablecida, hermano. Y Naamán empezó a glorificar y a exaltar a Dios sobre todas las cosas. Naamán estaba contento. Estaba feliz, no puedo creerlo. Él se miraba, estoy sano. Y la piel se le sentía como la piel de un niño, dice la palabra, hermano. Y sentía alegría y sentía gozo en su corazón. No tenía palabras para explicarlo. Estaba contento. Naamán se sentía limpio, se sentía sin mancha, se sentía sin pecado. Se sentía, hermano, que realmente Dios lo había tocado. Sentía que había tenido un contacto con Dios. No nomás, ¿verdad?, fue la limpieza de su piel o de su lepra, hermano, sino que también dice la palabra que él sintió un contacto, una relación con Dios en ese momento, porque va a la casa, ¿verdad?, del profeta. Y va y lo busca juntamente con la compañía que lo rodeaba a él. Y le dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra o en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora bien, hermano, Naamán había reconocido. ¿Se acuerda que le dije que él adoraba a un Dios? Un tal Rimón, un Dios pagano, un Dios que había que presentarle ofrenda para que bendijera la tierra, para que mandara lluvia. Entonces Naamán estaba reconociendo, hermanos, que no había más dioses más que este Dios que lo había sanado. Estaba contento. Estaba Naamán, general del ejército de las fuerzas de Siria. Estaba impactado, hermano. Se sentía como un niño. He conocido a Dios. Este Dios sí es el verdadero. Y empieza a hablar con Eliseo, hermano, y le dice, yo reconozco a este Dios que me ha sanado. Este es el Dios de toda la tierra y no hay otro como Él. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo en esta hora, hermanos. Ese es el Dios que nos ha limpiado de la lepra. ¿Cuántos de los que estamos aquí un día llegamos, hermanos, adoloridos de nuestros corazones, tenebrosos de nuestros corazones, de nuestra mala manera de vivir, como dice la palabra? ¿Cuántos de nosotros pensamos que ya no teníamos perdón? Naamán sentía que no tenía perdón. Él sabía que había matado muchos niños, muchos jóvenes, muchos ancianos, muchas mujeres. Había hecho cosas malas, cosas horribles. Por eso le había llegado la lepra y lo estaba consumiendo día a día. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, llegamos a la iglesia consumidos por el pecado? ¿Cuántas veces de nosotros, hermanos, llegamos a practicar cosas malas, cosas horribles que nunca se nos habían olvidado? Desde los 15, 12 años, ahorita ya los niños se empiezan a matar. El otro día salió en la televisión que un niño había matado a 3 personas. Un niño de 10 años, hermano.
estaba siendo manipulado por gente mayor, por sicarios. Y este niño era cómplice de muchos homicidios que había habido en un lugar de México. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de que llevábamos ese castigo donde no había paz en nuestra manera de vivir, en donde nos sentíamos generales, con una apariencia ante el mundo, caminando entre las calles, agarrado de la mano de nuestra esposa, entrábamos a una tienda, íbamos al parque con nuestros niños y la gente nos miraba bien vestidos? ¿Cuántas veces no fuiste a ver un partido de fútbol con tu pareja o tú solo, bien vestido, y te mirabas como una buena persona, pero dentro de tu corazón había un espíritu de amargura, un espíritu de odio, un espíritu de coraje, un espíritu de rencor, un espíritu de suicidio, un espíritu de engaño y de traición? ¿Cuántas veces, hermanos, llevamos esa apariencia, llevamos ese traje que llevaba Naamán y que era distinguido por muchas personas, por muchas gentes, era atraído? ¿A cuántas gentes atraímos nosotros? ¿Cuánta gente nos seguía y pensaban que éramos buenos? Pero cuando oímos por primera vez el mensaje de Dios, cuando oímos que había un Dios que se había humanado en forma de hombre y que vino a una cruz y que fue crucificado por amor a nosotros, cuando oímos, hermano, que había resucitado al tercer día y que le promete vida eterna a todo aquel que crea, cuando nosotros aceptamos a ese Cristo de la gloria, entonces nuestra vida empezó a cambiar. Cuando te dijeron: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, hermano, tu vida empezó a ser diferente. Te empezaste a sentir como Naamán. ¿Cuántos se acuerdan de ese día, hermano, cuando Dios hizo un impacto en su vida? Se sintieron libres, se rompieron cadenas, fueron libertados, hermano, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Naamán, hermano, acostumbrado, dice la Biblia que había ido agradecido, pero todavía en su mentalidad era darle algo al profeta. Pero dice la Escritura que el profeta no quiso nada. Le dijo: no quiero que me des nada. ¿Y sabe por qué no quiso nada, hermanos, el profeta Eliseo? Porque la gente está acostumbrada. Porque si Eliseo hubiera recibido plata o oro o esas vestiduras, lo que Dios había hecho en la vida de Naamán, de nada hubiera servido. Hubiera dicho Naamán: este Dios es como los que yo tengo, más que este sí me sanó. Porque también recibió la ofrenda, recibió el oro, recibió la plata y recibió vestidos. ¿Sí me entiende? La gente, hermano, está acostumbrada. En el mundo la gente está acostumbrada a ir de rodillas, ir en sacrificio ante una imagen, ante un ídolo, y llevarle un presente para ser sanado, para ser curado, para que sanen a su hijo, para que sane a su esposa, para que se sane a su madre. O siempre tienen en su casa una imagen en la cual, ¿verdad?, están intercediendo por ellos, cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros, ¿verdad?, que no hay otro Dios debajo de este cielo, que no hay otro nombre debajo de este cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros venimos agobiados a la iglesia? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros venimos frustrados? Pero en esa ocasión se nos apareció el Señor Jesucristo. Y aún, hermano, muchas veces queremos venir como Naamán. Todos los que estamos aquí nos vemos bien. Traemos un traje y yo puedo mirar al hermano, a la hermana, al hermano, y todos traen un traje. Y todo se ve bien. Pero dentro de ustedes saben bien con lo que van cargando. Y Dios quiere que te quites ese traje, hermano.
No tenemos por qué andar fingiendo ser una persona aquí en la iglesia y otra persona allá en la casa. Cuando Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios quiere que nosotros tomemos una decisión, aunque ya seamos bautizados, aunque aquí hay personas que no son bautizados, Dios quiere que tomen una decisión, hermanos. Dios quiere, hermano, que te afirmes, que creas en Él, que hay un Dios verdadero que puede remediar todos tus dolores, todas sus enfermedades, que Él puede sanarte de cualquier cosa que tú le digas. Nosotros predicamos a un Dios vivo, hermanos, a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Dios en el cual nosotros, hermanos, venimos a invocar. No hay otro libro como la palabra de Dios, no hay otro nombre debajo de este cielo que tenga tanta persecución más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que han predicado el evangelio pero han muerto, y que fueron hombres que sirvieron, verdad, poderosamente a Dios, pero después de muerto ya no fueron perseguidos. Pero nuestro Señor Jesucristo, aún después de muerto, sigue perseguido, sigue siendo odiado. El nombre, la palabra de Jesucristo, hermano, sigue siendo algo de contienda, ¿verdad? En donde dicen, ¿dónde está ese Dios? Porque no creen en Él. Pero la palabra Jesucristo, hermano, viene de que es el Salvador, de que es el Redentor, de que es el Dios que ha hecho todas las cosas y que todo lo que Él quiso lo ha hecho. Es el mismo Dios que nosotros estamos alabando y estamos glorificando en estos momentos. Naamán nunca pensaba que iba a tener un encuentro. Lo que él quería, hermano, era ser sano nada más. A él lo único que le interesaba era ser sano. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y solamente queríamos que Dios quitara las cargas que nosotros llevamos en nuestro corazón. Y sí, Dios nos quitó las cargas, hermanos, que traíamos en nuestros corazones, pero tuvimos un encuentro con el Señor. También fuimos bautizados como Naamán. También creímos que cuando nos levantamos de aquellas aguas, hermanos, nacimos de nuevo. Y Pedro dijo, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una nueva aspiración a una nueva conciencia para con Dios. Ahora Naamán, hermano, tenía una nueva conciencia para con Dios. Ahora él sabía que no debía de adorar a otros dioses. Le dijo a Eliseo, mira, yo creo en este Dios. Yo quiero decirte una cosa. Yo sé que no quieres plata, no quieres oro, no quieres vestidos, pero yo quiero pedirte una cosa. Mira, yo cuando voy con el rey tengo que ir y entrar al templo e hincarme con el rey. Solamente te pido que ruegues a Dios que no venga otro mal hacia mi vida. Y si yo lo hago no es porque yo quiera seguir creyendo en ese Dios que es un Dios que está muerto, es un Dios que no tiene vida, sino simplemente lo voy a hacer por causa del rey. Fíjese, hermano, hasta dónde llegó Naamán. Hasta dónde llega uno, hermano, de comprometerse, aleluya, para con Dios. Cuando una persona nace de nuevo, hermano, su mente empieza a cambiar, la mentalidad empieza a cambiar. Ya no nos empezamos a juntar con los que antes practicábamos lo malo, con los que robaban, con los que pues se emborrachaban, se drogaban y hacían tantas perversidades, hermanos. Ahora venimos a la iglesia a adorar a Dios. Ahora venimos a este lugar simplemente a darle gracias, a honrarle, hermanos, a glorificarle. Póngase de pie, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle en esta noche, hermano, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios quiere, hermano, en nosotros que sigamos creyendo en Él. Dios quiere, hermano, que te quites ese traje y que seas original y que hagas un pacto con Él.
Que no te escondas a través de ese saco, de esa camisa, de ese vestido, sino que saques lo mejor de tu vida. Dios quiere entrar a nuestros corazones. La palabra del Señor dice que si alguien oye su voz y abre la puerta de su corazón, Él entrará a Él y cenará con Él y Él contigo. Yo quiero invitarte, hermano, si gustas pasar, si quieres hablar con Dios y le quieres decir: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que la lepra de Naamán representa un tipo de pecado. Yo no sé si tú te sientas sucio en esta noche, en el cual quieras hablar con Dios y le digas: Señor, yo aquí estoy. Yo no tengo a otro lugar a donde ir más que a este lugar, en donde sé que predican tu palabra, en donde predican que tú eres un Dios vivo y un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Te invito para que pases, hermano, y hables con Dios. Te invito para que le digas: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Ya no quiero vivir así en pecado. No quiero vivir en tentaciones. Ya no quiero vivir con mi pasado. A la gente la puedo engañar. A mis amigos los puedo engañar. A la gente la puedo engañar. A mis compañeros de trabajo los puedo engañar. Pero no te puedo engañar a ti. Mi pecado me persigue a donde quiera que yo voy. Y no encuentro consuelo. No encuentro remedio, Señor. El mal me acompaña a donde quiera que yo ando. Porque no levantas tus manos, hermano, aleluya, y empiezas a decirle: Señor, lávame más y más de mi maldad, porque en pecado he sido concebido. En maldad me formó mi madre. Límpiame más y más de mi maldad. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el nombre glorioso de Jesucristo, hermano. Levanta tus manos. El Dios que sanó a Naamán aquí está en este lugar, aleluya. Aquí está el Dios de Naamán, hermano, aleluya. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar, aleluya, que yo puedo moverme a través de tu corazón, aleluya. Que no hay nadie en este mundo que pueda igualar mis obras. En el nombre de Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesús. Invítalo a entrar a tu vida. Invítalo a sanar tu tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesucristo. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él y sanaré con él. Grande. Grande eres tú, Señor Jesús. Toca su corazón. Toca su vida, Padre Santo. Rompe toda la cadena, Padre. En el nombre de Jesucristo. Hazlo el templo de tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. Venga tu reino. Venga tu reino, Padre Santo. Y haz tu santa voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra.